Estimado magíster y compañeros, buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar acerca de las sucesiones aritméticas. Para este trabajo lo he titulado con el nombre de Sucesiones aritméticas en la vida cotidiana. Introducción. Las sucesiones aritméticas o progresiones aritméticas son el conjunto de números ordenados. Cada número recibe una posición y está nombrado con el nombre de término. Un ejemplo de una sucesión aritmética es el conjunto de los pares de los números pares. Para calcular cualquier término de una sucesión mediante una fórmula, se deberá obtener a partir del primer término y la diferencia con la que va cambiando cada término. Es decir, que vamos a calcular a través del a sub n, que es el enésimo término, mediante la diferencia de cambio entre términos, donde utilizaremos también a n, que viene a ser el total de términos que vamos a usar, como se expresa en la fórmula. Ahora, conociendo el primer término y el enésimo término de la sucesión, podemos calcular la suma de los n términos, o mejor dicho, podremos calcular la suma de todos los términos de una secuencia con la siguiente fórmula. S sub n va a ser igual a n, que es el total de términos a usar, sobre 2, multiplicado por la suma del primer término de la sucesión aritmética más el último término o el término enésimo de la sucesión aritmética. Ejemplo, una persona dispone a ahorrar desde el 1 de enero por 15 meses, depositando en su cuenta de ahorros $20 más de lo que depositó el mes anterior. Si empieza a ahorrar ahorrando $10, nos pide encontrar el dinero que tendrá que depositar en el mes 15, es decir, en el último mes, y cuánto dinero tendrá en total en su cuenta de ahorros. Primero empezamos sacando los datos, empezando por el primer término, A sub 1, que es igual a $10. Después, por la diferencia de crecimiento que va a tener su secuencia. En este caso son $20. Y por último, el enésimo término, que viene a ser 15, que son los 15 meses a emplearse. Para calcular la primera incógnita, aplicaremos lo que es la fórmula general para encontrar el enésimo término en una sucesión. Obtenidos los datos anteriores, podemos reemplazar en la fórmula como vemos en el ejemplo, donde A sub 1 equivale a 10, n equivale a los 15 meses y de la diferencia de cambio es 20. Realizamos las debidas operaciones aritméticas y obtenemos que el último mes tendrá que depositar $290. Para la incógnita B, ¿cuánto dinero tendrá en total en su cuenta de ahorros? Procedemos a aplicar la fórmula de la sumatoria para una sucesión, donde tenemos que n, vuelve a repetir, son los 15 meses que empleamos. A sub 1 viene a ser 10, que son los primeros $10 que depositó en su cuenta, comenzó ahorrando, y A sub n, que es el enésimo término que habíamos encontrado, que son los $290. Realizamos las respectivas operaciones aritméticas, con lo que vamos a obtener que ha tenido un ahorro total de $2,250. Como conclusiones, las sucesiones o progresiones aritméticas nos permiten conocer un enésimo término, aun cuando éste se encuentre muy alejado de su término de origen. Mediante la sumatoria de los n términos podemos conocer el total el total de la sumatoria de una progresión, sin necesidad de conocer los términos intermedios de esta sucesión, solo conociendo el primero y el último término. Por último, las sucesiones o progresiones aritméticas son aplicables dentro de la vida cotidiana. Nos permiten resolver problemas que tienen que ver con progresiones, tanto fáciles como difíciles, solo conociendo el primer término, el último y la diferencia de cambio de cada uno de estos. Y por último, tengo las referencias bibliográficas que utilicé para la elaboración de este trabajo. Estimado magíster y compañeros, muchas gracias.